Ok, estábamos aquí, ¿no? La función que hemos ejemplificado de una curva, esto básicamente iba a ser una curva plana, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a estar solamente ¿en qué? En los ejes X y Y. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí esto? ¿Sí? Sí, ¿No ve? Esto es una curva plana. Y al rato les he mostrado, ¿no ve? Esa es la figurita de esto. Iba a ser una parábola, ¿no? Es eje y eje X. Y la parábola iba a ir así. Esa es la gráfica de la curva de la función f de t con t en x y t al cuadrado en y. ¿Está claro, chicos? ¿Está allí? ¿Sí? sí. Ok. Ya. Ahora, hay una estrecha relación entre las funciones vectoriales continuas y curvas en el espacio. Supongamos que f, g y h son funciones de valores reales, ¿ok? Sobre un intervalo i. Entonces, el conjunto simbolizado por c de todos los puntos x, y z en el espacio donde x es igual a qué? A f de t, y es igual a qué? A g de t, y z es igual a qué? H de t. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Y t varía en todo el intervalo i. Se llama curva en el espacio. Esa es la definición de una curva en el espacio. ¿Ok? Ahora, un ejemplo en particular de este tipo tenemos esto. Dice, trace la curva cuya ecuación vectorial es R sub t. ¿Ya? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a parametrizar esta función o esta ecuación vectorial. ¿Ok? Vamos a parametrizar. Entonces, parametrizar, ¿qué quiere decir? Voy a igualarlo, x igual a qué? Coseno de t, y igual a seno de t, y z igual a t. Entonces, la solución para esta ecuación, o vamos a trazar esta ecuación vectorial en una gráfica, ¿ok? Las ecuaciones paramétricas para esta curva son x igual a coseno de t, y igual a seno de t, y z igual a t. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Ya? En los componentes IJK, ¿no? Eso ya sabemos. Y J y K, aquí está el I. Listo. Entonces, esto, por ejemplo, podemos simbolizarlo como x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ok? Esto, ¿a qué tipo de ecuación les suena, chicos? ¿Qué es lo que puedo trazar yo esto en el plano x, y? Si yo tengo así x y este es mi plano, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo yo trazar aquí? ¿Qué me recuerda esto? Esta es una ecuación ¿qué? Esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ecuación de un círculo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces yo los cosenos lo voy a elevar al cuadrado, porque son muy parecidos, porque estos son curvas, ¿ya? Las gráficas de coseno y seno. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En el plano se ven como curvas, ¿no ve? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para graficar? Es como, este es muy similar a lo que es, entonces, la gráfica de esta ecuación vectorial va a estar dentro de este círculo. Esto es ahorita viendo en el plano XY. Pero si yo eso lo grafico en un espacio tridimensional,
donde yo tengo tres ejes X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z, ¿ok? Entonces el círculo va a estar en el plano XY, ¿no? Entonces va a estar así. ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Ya? Entonces vamos a tener en tres dimensiones, varios de esos va a haber, ¿ya? Y va a formar tipo cilindro. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces la gráfica del coseno de t y seno de t va a ir a formar este círculo. Aquí abajo ven el gráfico al lado derecho mío, ¿sí? En la presentación. Va a ir a formar esa función, una ecuación vectorial de esta manera. Como una espiral va a formar la gráfica de esa ecuación vectorial. Así. Y esto va a seguir subiendo. Como el eje central va a ser Z. ¿Ya? Y esto va a seguir subiendo, subiendo. Y siempre el movimiento va a ser en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ya? ¿Ok? Si nosotros vemos de encima, si tú te paras, te observas a chequear de ahí arriba, de aquí por decir, este es, por ejemplo, tu vista, por decir, tú empiezas a ver, vas a ver como círculo nomás de encima viendo, ¿sí o no, chicos? Este, el hélice, esto, de encima, vas a verlo así, ¿no ves? Como un círculo vas a verlo, de encima, cuando vas a observar, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no ves? Ahora, de costado, cuando tú de perfil lo miras, esto va a ser como un espiral. Esto va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Ya? Y eso, ¿quién determina? Es la variable independiente, el t. El t es el que me determina esto, que siga subiendo, subiendo, subiendo. Porque va a ser periódicamente, ¿me dejo entender? Va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos definir de esto? Que como la curva se dirige en forma de espiral hacia arriba, siguiendo la forma del cilindro, pues hemos colocado aquí el círculo, ¿ya? Para que se vea que la espiral va subiendo así, en forma circular. ¿Ok? Entonces dice hacia arriba, hacia arriba, siguiendo la forma del cilindro, a medida que T se incrementa. Ya ve, T es el que nos mide, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar la curva que vamos a trazar? ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿Sí? Hola, hola. Chicos, Sí. ¿no? Entonces, esta curva es el que me va a hacer, el T es el que me va a guiar cuánto se va a incrementar esta curva a medida que yo voy a ir trazando, tomando como eje el, el eje de las zetas, ¿ok? El trazo va a ir sobre el plano X, Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Ya? Y eso es llamado como hélice. ¿Okay? En este punto, mira, aquí lo han colocado 1, 0, 0, 0. Ustedes dirán, ¿por qué 1? ¿Por qué? Porque desde el eje central donde se unen los tres ejes hasta aquí, toma el valor de 1, ¿sí o no? Ese puntito. En el eje de las Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque está ahí solamente en el eje de las X, ¿no? 0 en Y y 0 en Z. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, la curva cuando sube en este punto, acá, en este punto, ¿qué valores va a tomar? Aquí el X, ¿cuánto se vuelve, chicos? 0, pues no ve, ¿por qué? Porque ya no tengo, ya no estoy aquí, sino aquí. Entonces, el Y va a ser aquí 0. Y el Y, digo, el Z, el X, el Y va a ser 1.
¿ok? Y el Z, pi medios. Ese es el orden. En X va a ser 0, en Y1. ¿Y1 por qué? Porque si yo lo proyecto aquí abajo, el punto va a estar sobre eje de las Y's, y con respecto al eje de referencia que es el Z, esta distancia lo está tomando como 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pi medios dirás? ¿Por qué? Porque en el círculo entero, ¿cuánto es? Hemos dicho 2pi, ¿no ve? Sí, Inge. ¿No? Entonces, si es 2pi todo el círculo, entonces, la cuarta parte, ¿cuánto sería? Si es 2pi entero, la mitad sería pi medio, ¿sí? Pi, ¿no? De 2pi, la mitad sería pi, ¿no? Pero nosotros estamos tomando de la mitad su mitad. Entonces, en el eje de las zetas, como está subiendo hacia arriba, entonces en el eje de las zetas, ¿cuánto va a ser la mitad? O sea, del círculo de la circunferencia entera es 2pi. La mitad sería pi. Y la cuarta parte, ¿qué sería? Pi medios. ¿No ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿No? Pi medios. Y ese pi medios va a tomar el valor en el eje de las zetas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el trazo está empezando a subir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya. Ok. Esa es entonces la gráfica o la curva trazada en función a esta ecuación vectorial. Del coseno de t más seno de t más t. ¿Ok? En los tres ejes, x, y y z, tomando como eje de referencia el z. En el z se va a mover. Ahora, chicos, yo les hago una pregunta. Si yo tengo este tipo de ecuación, coseno de t más t más seno de t. ¿Cómo sería la gráfica de esto? De esta ecuación vectorial. Enrique, Quique, Marco Antonio. Sería un círculo, Inge, solamente. No, está bien pues esto, ¿no ve? Es lo mismo que esto, pero ya estamos cambiando. Este sería X, ¿no ve? Este sería mi Y, ¿estamos de acuerdo? Y este sería mi Z, ¿sí o no? ¿Sobre qué eje se va a mover el espiral? Va a ser la misma, espiral, ¿no ve? Pero ¿sobre qué eje se va a mover? Porque anteriormente, ¿dónde estaba el T? En el Z, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, En sí. el Z. Ahora, ¿dónde está el T? En la Y. En la Y. Entonces, ¿dónde se va a mover mi espiral? Como eje de referencia voy a tenerlo al Y, ¿sí o no? Inge, ¿No ve? Ahí va a estar enrollado mi espiral. O va a empezar a moverse en el eje de las Y's. Entonces va a estar así. Sobre el eje de las Y's va a ir esto. Así. Ese va a ser mi eje central. Ya no en el eje de la Z. ¿Por qué? Porque Y está en T. El T está en Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Inge. Si fuera aquí el T en el X, ¿dónde se movería A base en el X. en el X, ¿no ve? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué está en el Y? Me ¿Perdón? perdí en eso. A ¿Por ver, no qué te- la Y? La T está en la Y. Me Exacto. perdí en Ah, ya. Yo lo estoy cambiando, ¿ya? El eje central donde se va a mover mi espiral
básicamente va a ser en Y. El anterior, ¿dónde estaba el T? En el eje de las zetas, ¿no ve? ¿Sí? Sí. ¿No ve? Estaba en la Entonces, ¿cómo está ahí? ¿Cómo he trazado mi curva? Sobre el eje de la Z. Mi eje de referencia era Z. Se va a desplazar en el eje de la Z, ¿sí o no? ¿Me dejo Sí. entender? Ahora, yo no estoy cambiando de posición. Yo no quiero que esté en el eje de las Z, mi eje de referencia. Yo lo estoy colocando ahora en Y, ¿no? La gráfica va a ser la misma, así, pero ya no va a ser en el mismo eje, sino en este caso solo va a cambiar de eje. ¿Me dejo entender? El espiral ya se va a mover en el eje de las Yes. Mi gráfica sigue siendo una espiral o una hélice. ¿Me dejo entender? Sí. ¿No? Ahora, si yo cambio, aquí lo coloco el T, este coseno lo traigo aquí y el T aquí, entonces mi espiral va a moverse en el eje de las X, ¿sí o no? Esto va a ir transcurriendo y mi eje de referencia va a ser el eje X. Sobre el plano YZ. Ahora en este, sobre el plano ZX, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Alguien no ha entendido? ¿Algo más? Vuelvo a repetir de nuevo. ¿Qué hemos dicho en el anterior? Se va a mover sobre el plano XY, ¿no? El primero, ¿no? XY. Ahora, si mi eje de referencia va a ser donde se va a desplazar mi hélice, va a ser en el Y. Entonces, ¿cuál es el plano que va a tomar de referencia? Eje X y eje Z. Sobre ese plano va a estar, ¿sí o no? Sí. ¿No ve? Ahora, si yo lo hago que se desplace en el eje de las X, tomando como referencia mi hélice como eje central aquí, entonces va a estar ¿sobre qué plano? Luis. Sobre la Y y la Z. Eso, bien. Así. Ahora se ha entendido, está clarito ahora lo que estamos haciendo. Sí. Sí, ok. Seguimos, continuamos. Esto más quería explicarles un poco. Estoy olvidando. Si fuera sobre el plano XZ, entonces mi circunferencia, ¿dónde va a estar? Va a estar trazado así, ¿no? Si fuera X o YZ, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Chicos, Sí, sí. ¿no? Mi cilindro va a estar así, echado ahí. Y dentro del interior voy a empezar a trazar el hélice, ¿lo ve? Sí. Ahora, si es sobre el eje Y, ya sabemos, va a ser sobre el plano. Si es en Y, ¿cuál va a ser su plano? XZ. Exacto, XZ. Y esto va a ir igual, ahí vamos a ir enrollando sobre el eje Y. Sí, así como tipo espiral. Van a volver a entrar ya, chicos, ahorita se va a acabar el tiempo. Ok.